Buenas noches. El objetivo de este video es presentarles el ejemplito de cómo hacer la simulación de la trayectoria, para los precios de una acción. La idea es que ustedes repliquen este mismo proceso para para su portafolio riesgoso, es decir, las tres trayectorias para las acciones, y además me hagan una trayectoria para la tasa del CETE que tienen en posición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a recordar cómo era el modelo para poder, bajo simulación Monte Carlo, simular los posibles estados del precio del factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí el tipo de factor de riesgo que queremos simular en un principio es el factor de riesgo de tipo EQ y queremos simular ¿qué? El precio de una acción. Precio de una acción. ¿Por qué queremos simular el precio de una acción? Bueno, pues porque recordarán que cuando vimos uno de los videos de riesgos, dijimos que había dos metodologías para el cálculo del VaR, ¿no? Una metodología que llamábamos la simulación histórica, por ejemplo, parados hoy ¿qué día es hoy? Hoy es 24 de junio, ¿no? Entonces, al 24 de junio, lo que podíamos hacer con la simulación histórica era fijarnos en la historia de los precios de la acción y a partir de ese construir un vector de P&L con los rendimientos implícitos en esos precios diariamente, ¿no? Y decíamos que este era un approach backward. Y esto era la simulación histórica. Pero por otro lado también dijimos que había un método que se fijaba no en la historia pasada, sino que trataba de predecir el futuro a través de ciertos modelos estocásticos, ¿no? Y en este caso podíamos construir entonces, a partir del precio del 24 de junio, posibles valores para los precios de la acción. Y este método lo distinguíamos como un método forward. Era un forward approach, ¿no? Y en este sentido teníamos un método que se llamaba el método por simulación Monte Carlo. ¿De acuerdo? Entonces, para la simulación histórica necesitan los precios históricos de la acción y para la simulación Monte Carlo, aunque sí hacen uso de los precios históricos, no toman tal cual los precios históricos, sino que a través de un modelo van a estimar los posibles precios futuros de esa acción, ¿de acuerdo? En el en el último video que seguramente ya vieron, les presenté cuál era el modelo más común para simular el precio de una acción, ¿de acuerdo? Es el más común por su simplicidad, ¿de acuerdo? No quiere decir que sea el más preciso, ¿no? Si ustedes trataran de hacer como el estimado versus el realmente observado, se darían cuenta que quizás no están llegando realmente al precio. Su modelo no es tan bueno, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos para este curso, ¿va? Entonces recordarán que el precio de la acción bajo un modelo log normal ¿no? Bajo un modelo log normal, el precio de la acción al tiempo t era igual ¿a qué? Al precio de la acción en el tiempo cero por la exponencial a la media menos un medio de la varianza, todo esto que multiplica al salto en el tiempo, ¿de acuerdo? Más la volatilidad por la raíz del tiempo por una variable aleatoria normal 0,1, ¿de acuerdo? Si no se acuerdan, pasen a ver el video anterior, ¿de acuerdo? Entonces, pues esto seguramente les recordará el movimiento browniano geométrico que seguramente vieron en procesos estocásticos, ¿no? Aquí la idea es justamente modelar trayectorias de este proceso browniano, este movimiento browniano geométrico, ¿de acuerdo? Para eso necesitamos estimar que, en primer lugar, la media y en segundo lugar, la varianza y en tercer lugar tenemos que simular una variable aleatoria normal 0,1. Teniendo esos tres parámetros, lo demás es pan comido, ¿de acuerdo? Entonces, para poder estimar la media, vamos a estimar la media a través del promedio histórico. Promedio histórico. Ahí no dice promedio, perdón. El promedio histórico
de los rendimientos diarios. ¿De acuerdo? Y lo mismo va a ser para la varianza. Vamos a agarrar la varianza de la función que nos da R, ¿de acuerdo? Usando los precios históricos. Perdón, los rendimientos históricos, ¿de acuerdo? Y la variable aleatoria normal la vamos a simular utilizando las funciones de R, con R, ¿de acuerdo? Entonces el primer paso es, tenemos que sacar de alguna fuente de información, nuestra fuente confiable es Yahoo Finance, vamos a sacar los precios históricos de nuestras 3 acciones, ¿no? Y en el caso de la tasa de CETES, yo les pasé una matriz con la historia de los CETES, de la tasa de CETES, ¿no? Ahí sobre esa matriz tendrían que interpolar el tenor que tienen en posición y sobre ese calcular promedios históricos y la varianza, ¿vale? Entonces les voy a mostrar el Excel de cómo acomodé yo la información en su momento. Entonces en su momento yo tenía un portafolio compuesto por Alsea, Alfa y Volaris, ¿de acuerdo? Y esta es una información que va de 254 días, del 28 de marzo del 2018 al 24, bueno, perdón, va del 28 de marzo del 2018, perdón, va del 24 de marzo del 2017 al 28 de marzo de 2018, ¿de acuerdo? Este es un periodo ya muy viejo, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ocupar estos datos, se los vamos a pasar a R y en R vamos a hacer todos los cálculos, ¿va? Ojo, importante mencionar que aquí estoy ordenando los datos del más reciente al más antiguo, ¿va? Para que no les cause conflicto los índices que vamos a ocupar en R, ¿va? Entonces yo guardé este Excelito, lo guardé y listo. Lo tengo en una carpeta que se llama, está en mi escritorio, y una carpeta que se llama Bar Monte Carlo. Muy bien, entonces vamos a limpiar la consolita esta. Y listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es establecer mi directorio de trabajo, ¿no? Set Working Directory, Choose Directory. Y le vamos a dar que sí, que quiero esta carpeta, ¿no? En esta carpeta está naturalmente los precios que yo ya calculé, bueno, que ya me descargué de Yahoo Finance, ¿va? Entonces lo voy a guardar en un data frame que se llama precios. Entonces, el primer paso es exportar esta cosa. Nuestro objetivo es sacar la trayectoria bajo Monte Carlo de los precios de la acción de Alsea, ¿va? Entonces en la columna 2, si se van al Excel, bueno, no, vamos a imprimir precios. Vamos a imprimir precios y si se dan cuenta, en la columna 1 de este data frame está la fecha y por otro lado, en la columna 2 está ¿qué? Pues los precios de Alsea, ¿de acuerdo? Aquí están los precios de Alsea. ¿Listo? Muy bien. Entonces vamos a ver qué traen los precios de Alsea. Muy bien, sí son esos precios. Perfecto, lo borro, ¿va? Entonces, muy bien, ahora ya que tienes los precios de Alsea, acuérdense que no tienes que trabajar sobre los precios, tienes que trabajar sobre los rendimientos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para trabajar sobre los rendimientos, ¿qué vas a hacer? Bueno, vas a construir una matriz de rendimientos. Aquí van a ser rendimientos de 252 días, ¿de acuerdo? Porque tenías 253 precios, ¿se acordarán? Teníamos 253 precios. Y por lo tanto, como para un rendimiento se necesitan 2 precios, voy a tener entonces únicamente 252, ¿qué? Rendimientos. Bueno, aquí hay más. El punto es que solamente necesito 253, ¿va? 252 rendimientos. Entonces, creo esta matriz de rendimientos, una matriz que no va a tener nada, ya la creé. Y luego la voy a ir llenando renglón y columna, ¿de acuerdo? Primero voy a recorrer, voy a pararme sobre las columnas y luego voy a ir llenando renglón a renglón, ¿de acuerdo? Entonces voy a decir, oye, en la matriz de rendimientos, en el renglón I va a ir de 1 a 252 porque son 252 rendimientos. Y en la columna J-1, por favor calcula el rendimiento logarítmico, ¿de acuerdo? Recuerden que están ordenados del más reciente al más antiguo, por eso aquí tengo como si fuera el precio de T
aquí no funciona el lápiz. Aquí estoy calculando el logaritmo del precio de t entre el precio de t menos 1. ¿De acuerdo? Es lo que estoy calculando aquí. El precio en t, que es este, entre el precio de t menos 1, ¿no? Porque están ordenados del más reciente al más antiguo, ¿va? Entonces corro esto. Y lo va a hacer para cada columna, ¿no? Al final voy a tener los rendimientos de las 3 acciones con este for. Muy bien, ya tengo los rendimientos. Ahora, no nos interesaban los rendimientos per se. ¿Qué nos interesaban? Nos interesaba el promedio y la varianza. Por eso voy a crear un vector de promedios en donde cada entrada va a ser el promedio de cada una de las acciones. ¿De acuerdo? Entonces, en la primera columna que teníamos, a ver, esperen. Names de precios. En la segunda columna teníamos el precio de Alsea, en la tercera Alfa y en la cuarta Volaris, ¿de acuerdo? De tal forma que en los rendimientos preserva ese orden, ¿no? En la primera columna de la matriz de rendimientos vamos a tener Alsea, en la segunda vamos a tener los rendimientos de Alfa y en la tercera columna vamos a tener los rendimientos de Volaris. Espero no haya dudas, ¿no? Entonces ya creo aquí los promedios, el vector de promedios, el vector de varianzas. ¿Cómo estoy utilizando esto? Pues los estimadores muestrales que calcula R para estas cosas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué más necesito? ¿Qué otro factor necesitábamos para la simulación Monte Carlo o una trayectoria del movimiento browniano geométrico? El precio al inicio, ¿no? Entonces, aquí yo estoy parado al 28 de marzo del 18, ¿de acuerdo? Entonces, me voy a tomar el precio de cierre de, aquí estoy modelando Alsea, al 28 de marzo del 2018, que justamente es de la matriz de precios, el renglón 1, la columna 2. Ese me va a dar el precio el 28 de marzo, ¿de acuerdo? Y ahí ya lo guardo. Muy bien. El siguiente paso es crear una matriz de 252 renglones por 100 columnas. ¿Por qué? Porque en cada columna yo voy a tener una trayectoria del precio que estoy simulando, ¿de acuerdo? Voy a generar 100 trayectorias para el precio de la acción, ¿de acuerdo? Todas provenientes de un movimiento browniano geométrico con los parámetros de aquí arriba, esta media y esta varianza, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, para eso voy a crear una matriz de simulados, ¿no? Una matriz de simulados y en esta matriz de simulados voy a tener mis trayectorias, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se vería aquí. Entonces, creé una matriz, columna 1, columna 2, así hasta la columna 100. Y creé aquí 1, 2, 3, así hasta 252. En la columna 1 voy a tener el precio 1 simulado, el precio 2 simulado, el precio 3 simulado, así hasta el precio 252 de la primera trayectoria, superíndice 1, ¿de acuerdo? En la columna 2 voy a tener el precio 1 simulado de la trayectoria 2, el precio 2 simulado de la trayectoria 2, el precio 3 simulado de la trayectoria 2, así hasta el precio 252 simulado de la trayectoria 2. De este lado, en la columna 100, entonces voy a tener que, pues el precio 1 simulado de la trayectoria 100, así hasta el precio 252 simulado de la trayectoria 100. ¿De acuerdo? Espero que no haya dudas. Cada renglón es un precio simulado en diferentes trayectorias del movimiento browniano. ¿De acuerdo? Y cada columna es una trayectoria de precios implícita en un movimiento browniano con los parámetros que pusimos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces aquí lo único que estoy generando es una matriz para los precios de Alsea, que son los que voy a simular. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Ahora hay que llenar la matriz
de los precios simulados, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues con un for para que recorra las columnas y otro para que recorra los renglones, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, dado que ya tenemos tanto mu como sigma, tanto la media como la varianza, pues tenemos que tener entonces, falta un parámetro que es justamente los normales, los números aleatorios normales 0, 1, ¿no? Justamente aquí lo que estoy haciendo es crear 252 números aleatorios distribuidos normal 0, 1 con la función de R, ¿no? En este renglón estoy haciendo eso, ¿va? Y luego estoy utilizando estos números aleatorios simulados junto con el rendimiento ¿cómo se llama? El promedio de rendimientos de Alsea y la varianza de Alsea, ¿de acuerdo? Y entonces aquí ya es cuando tengo esta expresión. Esto que voy a sombrear ahorita en este momento, que está sombreadito de azul, es justamente esta expresión gigante que voy a poner acá, ¿no? Es justamente esta expresión. ¿Cómo lo vemos? S de 0. ¿Dónde está S de 0? Está aquí. Alsea es el precio del 28 de marzo de Alsea. Muy bien. La exponencial de el rendimiento promedio de Alsea, que en este caso Alsea era la entrada 1 de los promedios, también la entrada 1 de las varianzas, y aquí también está la entrada 1, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces es el promedio de los rendimientos diarios menos un medio de la varianza. Y estoy justamente cumpliendo con este primer componente, ¿no? Que multiplica el salto en el tiempo. Aquí el salto del tiempo, como los rendimientos son diarios, aquí estos son días, ¿no? Entonces, cuando la i vale 1 es porque estoy saltando un día, cuando la i vale 2 es porque estoy saltando al día 2, cuando la i vale 3 es porque estoy saltando al día 3. ¿Por qué son días? Porque estos rendimientos son diarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el segundo sumando es la desviación estándar que multiplica a la raíz del salto en el tiempo, que multiplica a su vez al número aleatorio 0, 1. Dense cuenta que en el código de R lo que hice fue como que meter todo a la raíz, ¿va? Entonces, en el código de R lo que tengo, fíjense bien, tengo la raíz de sigma cuadrada por delta t, que es reescribir esto, ¿no? Es equivalente. Y es por eso que aquí ocupo la raíz de la varianza por el salto en el tiempo, que sí. Insisto, y está en días, ¿va? Por eso es sí vale 1, y vale 2, y vale así hasta 252. ¿Por qué? Porque las varianzas son de los rendimientos diarios y el promedio es de los rendimientos diarios, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego eso que multiplica al número aleatorio normal 0, 1, que está en la entrada i del vector que simulé antes, ¿no? Entonces dense cuenta, ya estoy llenando los renglones de este lado, ¿va? Primero me paré en la columna 1, creé un vector de 252 números aleatorios, luego con ese vector de 252 números aleatorios, con la varianza y con la media, estoy calculando para cada punto en el tiempo, de 1 a 252 días, estoy calculando que, pues el precio en función de qué, del movimiento browniano geométrico, ¿va? Espero no haya dudas. Bueno, entonces ya que tengo esto, voy a llenar la matriz y listo, me lo da, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bien, ya tengo ahí mi matriz de simulados, ¿no? Entonces voy a ver cómo se ve la trayectoria 1. ¿Cómo se ve la trayectoria 1? ¿No? Entonces esa es la trayectoria 1 que yo simulé. El precio empezó aquí en el precio el 28 de marzo y 252 días para allá se fue hasta este precio de por acá pinto 40. ¿De acuerdo? Esa es la trayectoria para los posibles precios futuros de la acción de Alsea, de la trayectoria que, pues únicamente la trayectoria 1, ¿no? Pero ¿cuántas trayectorias hicimos? Hicimos 100 trayectorias. Veamos qué tiene la trayectoria 2.
Entonces vamos a pintar sobre esta la trayectoria 2, que es los simulados en la columna 2, type L. Estos son los parámetros para la gráfica, ¿eh? Y quiero un color igual a, no sé cuál sea el color 5. Vamos a ver qué pinta, ¿no? Ahí está la trayectoria 2, ¿no? Voy entonces ya graficando la trayectoria y la trayectoria 1 y la trayectoria 2. ¿Cómo se ven superpuestos así? Son trayectorias diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque pues son números aleatorios diferentes. No cambié ni la varianza ni la media. Únicamente cambié los aleatorios normales 0, 1, ¿va? Pero entonces, ¿ustedes qué hicieron? Pues simularon 100 trayectorias, ¿va? Entonces vamos a graficar esas 100 trayectorias sobre esta gráfica. ¡Tarán! Y entonces, aquí ustedes ya tienen las 100 trayectorias para el precio de Alsea en 252 días, ¿de acuerdo? Estos son todos los posibles valores que podría tomar el precio de la acción si siguiera un modelo, bueno, si siguiera un proceso de movimiento browniano geométrico. Estos son los posibles precios que podría tomar la acción, ¿no? Entonces, como no pueden trabajar en todos esos, ¿qué es lo que hacen? Pues toman la trayectoria promedio, ¿no? Esa es la trayectoria candidata a hacer, ¿qué? Pues hacer nuestra trayectoria para ocuparla en el bar, ¿va? Entonces, no me importan las 100 trayectorias, me importa el promedio de estas trayectorias y con ese es el que voy a estar trabajando, ¿va? Esta es la simulación Monte Carlo. Esto es la simulación Monte Carlo. Simular el precio del factor de riesgo para los posibles escenarios que necesitas, ¿de acuerdo? Simulaste el precio del factor de riesgo para los posibles escenarios que necesitas. Listo. Muy bien. Entonces así, si me pueden poner, esta grafiquita a mí me gusta mucho porque está súper llena de colores y se ve que está pro, ¿no? Entonces, si me pueden poner en su trabajo final cómo se ven las trayectorias de sus 3 acciones y de la tasa de CETES, se los agradeceré mucho. Y bueno, seguramente van a hacer gráficas más bonitas que yo. Fin. Entonces dijimos, no nos interesa las 100 trayectorias, nos interesa únicamente que la trayectoria promedio, de tal forma que la voy a crear. La trayectoria promedio es justamente aquella trayectoria que es justamente el promedio por renglones de esta matriz. Entonces, mi trayectoria promedio de las 100 trayectorias, yo voy a sacar una trayectoria promedio aquí. ¿Y qué va a ser esta trayectoria promedio? Pues va a ser 1 entre 100 por la suma de los precios, ¿no? Y así voy a tener, en cada renglón voy a tener el precio promedio, el precio 1 promedio. Entonces esto va a ser igual al precio en la trayectoria promedio al precio 1, ¿no? Acá voy a tener el precio 2 de la trayectoria promedio, así hasta llegar al precio 252 de la trayectoria promedio. ¿Va? ¿Qué es lo que voy a hacer ahorita en esta cosa? Con este for, ¿va? Entonces, inicialicé la trayectoria promedio como un 0 y luego la voy a convertir en un vector, ¿va? Un vector con una columna y 252, ¿qué? Renglones, ¿va? Entonces, vamos a ver cuál es mi trayectoria promedio. Mi trayectoria promedio, pues bueno, ya se ve más decente, ¿no? Dentro de las 100 trayectorias veíamos escenarios donde podríamos llegar hasta el 40, ¿se acordarán? Y hasta arriba. O sea, sí hay una gran diferencia entre la trayectoria promedio y esta cosa, ¿no? Vean la trayectoria promedio que nos resultó y listo. Esta es mi trayectoria promedio. Y entonces esta es la trayectoria que voy a utilizar ¿para qué? Para calcular los rendimientos, ¿va? Entonces me la voy a llevar a un Excel, que es lo que hago en el siguiente paso, ¿no? Expórtame esta trayectoria promedio al archivo Alsea Monte Carlo. Listo.
Y aunque me mandó un warning, aquí ya me lo puso, ¿no? 8:33 coincide con la hora que estoy grabando esto. Entonces esto ya me lo mando aquí y vamos a ver qué me dio. Me dijo, oye, el precio 1 para la trayectoria promedio es de 63.53, el precio 2 es de este y el precio 252 para la trayectoria promedio es de 65.66, ¿va? Y entonces, con esto, ustedes ya van a poder calcular sus rendimientos históricos, ¿va? Se van a ir al Excel que construimos al Excel que ya bien conocen. ¿Dónde está el Excel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Simulación histórica, escenarios históricos, será este. Y entonces aquí, ya en este Excelito que usamos para el bar simulación histórica, basta con que sustituyan en su serie de precios, pues la trayectoria promedio, ¿no? Aquí tienen 251 datos, entonces aquí van a poder poner 251 datos. Estos son los precios. Se acordarán que originalmente en la simulación histórica estos precios venían de ¿qué? De la historia de los precios, de dónde la sacaban, de Yahoo Finance. En la simulación histórica, en la simulación Monte Carlo, perdón, la serie de los precios viene de una simulación de un movimiento browniano geométrico. Y entonces bastará con que pongan esa trayectoria promedio en estos precios, ¿va? Pues me van a poner aquí esta trayectoria. La van a pegar aquí. Y listo. Ahí está, ¿no? Y ya todo lo demás es lo mismo, ¿no? Vamos a fijarnos, aquí ya le vamos a poner Alsea. Olviden los otros por el momento. Vamos a esconder el factor de riesgo FX. Ocultar. Vamos a esconder el factor de riesgo IR, perdón. Y nos vamos a quedar únicamente con... Aquí le voy a dar a ocultar. Nos quedamos con estos precios históricos. Estos no son históricos, perdón, estos ya son bajo la simulación Monte Carlo. Y entonces se va a hacer exactamente lo mismo que se hacía en la simulación histórica. Vamos a calcular con esos precios de simulación Monte Carlo, vamos a calcular los rendimientos y se van a ver así los rendimientos. Aquí esto ya no es el IPC, esto ya es la acción de Alsea, ¿no? Los rendimientos de Alsea. Van a simular aquí Alsea. ¿Cuánto vale Alsea ahorita? En el escenario del 28 de marzo aquí yo tenía ¿cuánto valía Alsea? Vamos a ponerle el precio en el escenario base. Le puse Salsea. Salsea. Vale 63.53 en el escenario base. Aquí no sé por qué me dio esto. 63.53, que es el precio del 28 de marzo, que es el precio que yo puse. ¿Va? Entonces, muy bien. Ahí tienen la evolución de los escenarios simulados. ¿Cómo se vería el precio simulado? Así. Con esos rendimientos. ¿Va? Es exactamente lo mismo. Y pues la distribución del PNL es exactamente lo mismo. Van a calcular los rendimientos, los van a multiplicar por su posición. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso van a calcular como es aditivo. No es aditivo, es multiplicativo. Ok, muy bien. Entonces, observen. Aquí es, ¿cuánto ganarías o perderías en el escenario 1? 1.53 pesos por cada título que tengas. Pero tú tienes aquí, según esto, 252. ¿Va? Entonces tu pérdida va a ser, oye, si por cada título tú pierdes 1.539, entonces, si tú tienes 250,000 títulos, pues vas a perder eso por 250,000. ¿Está claro? Ahí se fue porque K3 no está fijo. ¿Va? Y muy bien. Eso es hacer Monte Carlo.
Entonces, hacer un Monte Carlo es exactamente lo mismo, tal cual está programado el Excel que ya les pasé en la simulación histórica. Solamente Monte Carlo se distingue por la fuente de las series de los precios, ¿de acuerdo? Insisto, en la simulación histórica, ¿de dónde venía esa serie? Exacto. No sé si respondieron bien, pero exacto. Venía de Yahoo Finance, tomaban la serie histórica del pasado, ¿no? ¿De dónde viene en la simulación Monte Carlo esta serie de precios? Pues de esta trayectoria promedio que simulamos con Monte Carlo, ¿va? ¿Dudas de eso? Espero que no, ¿va? Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí. Un segundo. Bueno, y ya, eso es todo para hacer simulación Monte Carlo, ¿no? Entonces, para las otras acciones que tendrían que hacer, pues cambiar los parámetros aquí, pues del promedio, cambiar los parámetros aquí del promedio, en lugar de poner aquí el rendimiento promedio de Alsea, pondrían el rendimiento promedio de Alfa, de Volaris, de Grupo México, de Pinfra, del que se les ocurra, ¿no? O también podrían poner, vamos a asumir que las tasas también siguen un movimiento promedio geométrico, ponen el promedio de las tasas de CETES, ¿de acuerdo? Para el tenor que están interesados. La varianza de eso también lo ponen ahí, ¿va? Entonces, es exactamente lo mismo, lo único que van a cambiar que va a ser, pues estos parámetros del promedio y la varianza, ¿va? Si tienen dudas, mañana en la clase lo vemos, espero lo vean hoy en la noche, ¿de acuerdo? Pues bueno, muchas gracias, este es el último video y pues mucho éxito en su proyectito.